A modo de repaso, vamos a revisar algunos conceptos de la programación orientada a objetos. Hablamos de las funciones o métodos que son de tipo get y las set. Cuando hablamos de una función get, nos va a permitir obtener información desde el objeto y dejarla en alguna variable. Entonces, lo que nos va a permitir es sacar información. En los set, en cambio, nos va a permitir colocar algún dato sobre nuestro objeto. Es importante decir que por cada variable que hayamos creado de tipo privada, tenemos que crear un get y un set. Tenemos otro tipo de funciones, que son las funciones miembro, que nos van a permitir realizar acciones. Por ejemplo, el cálculo del área del perímetro en un rectángulo. Tenemos también los destructores y los constructores. Cuando hablamos de un constructor, estamos hablando de una función que se va a ejecutar en el instante que nosotros hacemos la instanciación de la clase. Se crea la clase y es lo primero que se va a ejecutar. En cambio, el destructor se va a ejecutar una vez que hayamos destruido nuestra clase, termina el ciclo de vida de nuestro objeto y en ese instante se va a ejecutar. Entonces, en este caso, para nuestro ejemplo anterior, nosotros habíamos creado una clase que solamente tenía elementos públicos y podíamos acceder directamente sobre ella. Como norma general, para la programación orientada al objeto, vamos a intentar que nuestras variables estén como privadas, tal como lo habíamos comentado anteriormente, porque necesitamos de cierta forma tener el control sobre qué pasa con esas variables. Entonces, por cada variable que hayamos creado, vamos a tener que crear un método que nos va a permitir acceder a esta información o poder modificar esta información. Vamos entonces a tener en nuestras clases, tenemos siempre un set y un get, que nos van a permitir modificar nuestras variables miembros que son de tipo privadas. Y también nos va a permitir de esta forma separar la información de su utilización. Cuando estamos implementando un sistema en programación orientada al objeto, es recomendable separarlo por la interfaz y el prototipo. En este caso, tenemos que crear una construcción que vamos a separar entonces nuestra programación, nuestra implementación, que vamos a dejar en un archivo CPP, y vamos a tener también nuestra cabecera con los prototipos en el archivo .h. En este caso estamos hablando de interfaz, por lo que es un archivo .h. En este caso vamos a construir entonces la clase billetera. La clase billetera va a tener elementos de tipo privado, y como son de tipo privado tenemos que crear automáticamente un get y un set. Entonces en este caso vamos a crear un set monto, en el cual le pasamos como prototipo un tipo de variable entero y tenemos un get que nos va a permitir sacar información. También cada vez que creamos una clase tenemos que crear el constructor. En este caso estamos creando solamente el prototipo y creamos nuestro destructor. Luego vamos a hablar del archivo CPP, porque estamos hablando de la implementación, y en esta implementación vamos a colocar el siguiente código. Por cada función, cada método que hayamos creado dentro de nuestra clase, vamos a tener que hacer su implementación. Para implementar vamos a utilizar el nombre de la clase seguido de 2 puntos, y eso va a ser estándar para todas las funciones, para todos los métodos que van a ser parte de la clase. Entonces, con este código, con el nombre de la clase 2 puntos, estaríamos diciendo que esta función, este método, es parte de nuestra clase billetera. Entonces, continuamos con la idea de los sets. Cuando queremos hacer un set, ponemos el nombre, anteponemos la palabra set, que también se puede hacer de otras formas, pero para esta clase vamos a utilizarlo de esta forma, a modo de orden. Vamos a anteponer set y el nombre de nuestra variable privada. Luego le pasamos el valor, que tiene que coincidir con el tipo que hayamos definido de nuestra variable, y lo asignamos. Basta con eso, ya tenemos nuestro primer set. Después tenemos los get. En estos los get vamos a permitirnos sacar información. Entonces, dentro de nuestra interfaz, en el .h, vamos a crear dentro de nuestra clase una función que se llama el getMonto. En este caso tenemos solamente el prototipo. Vamos a ver ahora la implementación. La implementación, tal cual como en el set, vamos a utilizar el nombre de las clases 2 puntos. Pero en los get es importante recordar que estamos obteniendo información. Entonces tenemos que poner el tipo del dato de la variable privada que hayamos creado. Entonces ponemos la palabra get
y después ponemos nombre de nuestra variable privada y con eso hacemos el retorno. Por otro lado tenemos el constructor, como dijimos, y tenemos el destructor. Entonces partimos por el constructor. La implementación del constructor, vamos a empezar primero con el nombre de la clase, 2 puntos, y el nombre nuevamente de la clase. Eso nos va a indicar que es el constructor de nuestra clase. Y como habíamos dicho que dentro de las utilidades que se le daba a ello era la inicialización de variables, vamos a hacer consecuente y vamos a inicializar nuestra variable privada. Tenemos también los destructores, y este va a ser un tema que vamos a profundizar después, por eso lo vamos a ver después un poco más con herencia y cuando veamos polimorfismo. Pero cada vez que nosotros creamos un destructor tiene que tener la palabra reservada virtual seguido por la colita de chancho o virguilla y el nombre de la clase. Veamos la implementación. Lo normal para nuestras primeras clases es no confundir un poco, entonces vamos a dejar nuestro destructor vacío, pero es importante tenerlo. Entonces la implementación lleva 2 puntos billetera, la colita de chancho, billetera, pero vamos a anidar esto y vamos a ponerle las llavecitas para poder abrir y cerrar. Cuando nosotros necesitamos hacer algún cálculo o necesitamos operar con la información que tiene nuestra clase, vamos a utilizar funciones miembro. Como dijimos anteriormente, se podía calcular el área de un rectángulo u otras cosas, pero aquí vamos a ocuparlo para aumentar el monto de nuestra billetera o disminuir el monto. El prototipo es lo primero que tenemos que crear en este caso, y el prototipo lo vamos a hacer solamente dentro de nuestra clase con el nombre de nuestra función, con los parámetros. Y ahora vamos a ver la implementación. Para implementarlo tal cual, y siempre se hace de esta forma, ponemos el nombre de nuestra clase, 2 puntos, y el nombre de nuestra función que estamos implementando. Entonces ponemos los valores y hacemos alguna acción, lo que sea. En este caso estamos aumentando y estamos disminuyendo el valor. Tenemos que tener algunas consideraciones. También se puede hacer la implementación interna dentro de nuestra clase, o lo podemos separar tal cual lo vimos en nuestro código. Entonces ahora vamos a verlo cómo sería implementándolo internamente. Aquí tenemos construido una clase punto en el cual tiene elementos privados, tiene el XY, y tenemos en la parte pública un constructor. Entonces en este caso vamos a abrir llave, vamos a cerrar llave, y dentro de nuestra clase, sin necesidad de sacarlo por fuera, vamos a hacer la inicialización de variables. Es un poco, en algunos casos es un poco más fácil cuando estamos hablando de sistemas más chiquititos, pero si estamos hablando de grandes sistemas siempre es necesario implementarlo fuera. A modo de orden también nos ayuda bastante. A modo de ejercicio, y esto ya estaba planteado dentro de la clase, era construir una clase llamada rectángulo que tenga los siguientes atributos: largo y ancho, y los siguientes métodos, que sería perímetro y área. Cada vez que ustedes creen alguna de estas variables tienen que crear de tipo privada, y por cada una tienen que crear su set y su get, tanto para el largo y para el ancho.